Capítulo 125. La continencia matrimonial. Continuamos el análisis de la continencia a la luz de la enseñanza contenida en la encíclica Humanae Vitae. Frecuentemente se piensa que la continencia provoca tensiones interiores de las que el hombre debe liberarse, a la luz de los análisis realizados, pues la continencia, integralmente entendida, más bien es el único camino para liberar al hombre de tales tensiones. La continencia no significa más que el esfuerzo espiritual que se tiende a expresar en el lenguaje del cuerpo, pero no solo en la verdad, sino también en la auténtica riqueza de las manifestaciones de afecto. Por tanto, ¿es posible este esfuerzo? Con otras palabras, y bajo otro aspecto, vuelve aquí la interrogante acerca de la posibilidad de practicar la norma moral que está recordada y confirmada por la Humanae Vitae, y se trata de uno de los interrogantes más esenciales y actualmente también uno de los más urgentes en el ámbito de la espiritualidad conyugal. La Iglesia está plenamente convencida de la verdad del principio que afirma la paternidad y maternidad responsables en el sentido explicado en la catequesis anteriores. Diremos catequesis anteriores que son muchísimas. Vamos en el capítulo 125 de las 125 catequesis y todavía no terminamos todo lo que el Papa escribió en este solo libro. Y esto no solo por motivos demográficos, sino por razones más esenciales. Llamamos responsable la paternidad y la maternidad que corresponde a la dignidad personal de los esposos como padres, a la verdad de su persona y del acto conyugal, y de aquí se deriva la íntima y directa relación que une esta dimensión con toda la espiritualidad conyugal. El Papa Pablo VI en la Humanae Vitae ha expresado lo que por otra parte habían afirmado muchos autorizados moralistas y científicos, incluso no católicos, que precisamente en este campo tan profundo y esencialmente humano y personal, hay que hacer las referencias ante todo al hombre como persona, al sujeto que decide de sí mismo y no a los medios, que lo hacen como si fuera un objeto de manipulación y así lo despersonalizan. Se trata pues aquí de un significado auténticamente humanístico del desarrollo y del progreso de la civilización humana. Por tanto, ¿es posible este esfuerzo? Toda la problemática de la encíclica Humanae Vitae no se reduce simplemente a la dimensión biológica de la fertilidad humana y a la cuestión de los ritmos naturales de fecundidad, sino que también se remonta a la subjetividad misma del hombre, a ese yo que es personal y por el cual uno es hombre o mujer. Ya durante los debates en el Concilio Vaticano II, que son relacionados con el capítulo de la Gaudium et Spes sobre la dignidad del matrimonio y de la familia y su valoración, se hablaba de la necesidad de un análisis profundo de las reacciones y también de las emociones que están vinculadas con la influencia recíproca de la masculinidad y la feminidad en el sujeto humano. Este problema pertenece no tanto a la biología como a la psicología de la biología y a la psicología, porque pasa luego a la esfera de la espiritualidad conyugal y familiar, y efectivamente aquí ese problema está en la relación íntima con el modo de entender la virtud de la continencia, o sea, el modo de dominarte a ti mismo, estimado lector. Y en su caso, señores, estimados escuchantes, y en particular de la continencia periódica, que significa el poder dominarte a ti mismo cuando sea necesario. Un análisis atento de la psicología humana, que es a la vez un autoanálisis subjetivo, se convierte luego en el análisis de un objeto accesible a la ciencia humana, que permite llegar a algunas afirmaciones esenciales y de hecho en las relaciones interpersonales, donde se manifiesta el influjo recíproco de la masculinidad y feminidad. Se libera esto en el sujeto psicoemotivo, en el yo humano, junto a una reacción que se puede calificar como una excitación, otra reacción que se puede calificar como una emoción. Aunque estos dos son géneros de reacciones que aparecen unidos, es posible distinguirlos experimentalmente y así diferenciarlos respecto al contenido o a su objeto. La diferencia objetiva entre el uno y el otro género de las reacciones consiste en el hecho de que la excitación es ante todo corpórea y en ese sentido es sexual. En cambio, la emoción, aun cuando está suscitada por la reacción recíproca de la masculinidad y feminidad, según sea el caso, se refiere sobre todo a la otra persona que está entendida en su totalidad, y se puede decir que esta es una emoción causada por la persona, en relación con su masculinidad o feminidad. Lo que aquí afirmamos referente a la psicología de las reacciones recíprocas de la masculinidad y feminidad ayuda a comprender la función de la virtud de la continencia de la que hemos hablado antes. Esto, estimados escuchantes, lo único que les dice es,
que si un hombre excita a una mujer y una mujer excita a un hombre, los dos tienen el potencial de contenerse a sí mismos y de poderse controlar o aceptarse de una manera ética. Continuando con la lectura. Esta no es solo ni siquiera principalmente la capacidad de abstenerse, este es el dominio de las múltiples reacciones que se entrelazan en el recíproco influjo de la masculinidad y feminidad. Esta función podría definirse como negativa, pero existe también otra función que podemos llamar positiva, y eso es dominarse a uno mismo, y es la capacidad de dirigir esas respectivas reacciones, ya sea en su contenido y en su carácter. Y se ha dicho ya que en el campo de las reacciones recíprocas de la masculinidad y feminidad, es decir, la excitación y la emoción, aparecen no solo como dos experiencias distintas y diferentes del yo humano, sino que muy frecuentemente aparecen unidas en el ámbito de la misma experiencia como dos elementos que le son diversos a ella. Y depende de varias circunstancias de naturaleza interior y exterior, la proporción recíproca de la que aparecen estos dos elementos en una experiencia determinada, que a veces prevalece netamente uno de ellos, y otras más bien hay un equilibrio entre ambos. La continencia, como la capacidad de dirigir la excitación y la emoción en la esfera del flujo recíproco de la masculinidad y feminidad, tiene la función esencial de mantener el equilibrio entre la comunión, con la que los esposos desean expresar recíprocamente solo su unión íntima, y aquella con la que, al menos implícitamente, acogen la paternidad que les es responsable a ambos. De hecho, la excitación y la emoción pueden prejuzgar por parte del sujeto la orientación y el carácter del recíproco lenguaje del cuerpo. La excitación trata ante todo de expresarse en la forma del placer sensual y corpóreo, o sea que tiende al acto conyugal del dependiente y de los ritmos naturales de la fecundidad, y comporta la posibilidad de la procreación, pero en cambio, la emoción probada por otro ser humano como persona, aun cuando en su contenido emotivo está condicionado por la feminidad y la masculinidad del otro, no tiende de por sí a un acto conyugal, sino que se limita a otras manifestaciones de afecto, en las cuales se expresa el significado nupcial del cuerpo, y que sin embargo no implican sí significado potencialmente procreador. También es fácil comprender las consecuencias que se pueden derivar de esto respecto al problema de la paternidad y maternidad responsable, que son consecuencias de naturaleza moral. Señores, sabemos lo que esto quiere decir, así de sencillo. Vamos a continuar con la lectura, siguiente capítulo.